En 1985 se produjo uno de los cambios mediáticos más importantes de la historia de España, cuando el grupo Prisa, que presidía don Jesús Polanco Gutiérrez, compró la cadena SER, o mejor dicho, la mayoría de acciones de la cadena SER en una operación relámpago. Es porque entre las muchas cuestiones de actualidad palpitante, apasionada, politizada también, que hay en este momento está precisamente pues el traspaso de algunas acciones decisivas, parece ser, en la Sociedad Española de Radiodifusión. En octubre del año 80, Polanco llega a un acuerdo con la familia Fontán para hacer un intercambio de acciones y fusionar la SER con El País. Ocurre el golpe del 23 de febrero y los Fontán, su reacción es decir, no, ojo, en una segunda vuelta de esta historia, de pronto, pues aquí pase algo que ponga en peligro a la cadena SER, porque nos estamos uniendo al medio que los militares identifican como el enemigo. Y desde ese momento, Polanco se propuso poder capturar de alguna manera la cadena. Hasta ese momento, la cadena SER tenía un capital bastante dividido, en el que el Estado tenía uno de los paquetes más importantes, con el 25%, por una ley que hacía que todas las cadenas de emisoras de onda media tuvieran que tener un 25% en manos del Estado. Pasaba en la SER, pasaba también en la antigua Radio España, pasaba también en la Radio Intercontinental y pasaba en la cadena SER, que era probablemente la que tenía mayor influencia porque era la que tenía más expansión por el conjunto del Estado, aunque siempre muy por detrás del propio Estado, que con Radio Nacional de España y Radio Cadena era quien más tenía una extensión de emisoras por todo el país. Los principales accionistas privados de la cadena SER eran la familia Garrigues, una destacada familia de diplomáticos, abogados y políticos, que uno de cuyos hermanos en aquel momento intentaba liderar una operación política, la llamada Operación Roca del Partido Reformista Democrático, y la familia Fontán, que eran de hecho quienes gestionaban la emisora, encabezados por don Eugenio Fontán Pérez, cuyo hermano don Antonio Fontán Pérez también había sido político y destacado miembro del Opus Dei. El siguiente grupo, después de las familias Fontán y Garrigues, que estaba en un equilibrio complicado, don Antonio Garrigues padre como presidente de la cadena SER y el señor Fontán como consejero delegado, era el Banco Urquijo, que fue un poco la clave del cambio accionarial. El Banco Urquijo tenía unas acciones a través de la fundación del Banco Urquijo y tenía también otras acciones en manos de un directivo del Banco Urquijo. Se da la circunstancia de que el que había sido durante muchos años director del Banco Urquijo, etapa en la que había ayudado al señor Polanco Gutiérrez a consolidarse en el diario El País, deja el banco y rápidamente el señor Polanco le ficha como consejero de Prisa en El País. Y es el señor don Gregorio Marañón el que dice: don Jesús Polanco, tiene usted una oportunidad para quedarse con la cadena SER por la vía del Banco Urquijo. El señor Polanco tenía mucho interés en entrar en el sector de la radio, había intentado solicitar emisoras de radio en el último gobierno de la UCD, del señor Calvo Sotelo, pero las emisoras que le había concedido habían sido muy poquitas, porque la mayoría de nuevas emisoras FM se las había concedido el gobierno de la UCD a el grupo Antena 3, donde estaba entre uno de sus arquitectos el propio don Adolfo Suárez, que había ejercido de lobista de Antena 3 desde su despacho de abogados de la calle Antonio Maura. Mi origen profesional estaba precisamente en el despacho de Adolfo Suárez y yo sí que ayudé desde el despacho de Antonio Maura de su comunidad a gestionar y conseguir licencias para lo que fue luego Antena Ter Radio y el nacimiento de Antena Ter Radio. La radio, a nosotros no nos dieron nada de radio. La radio la dieron a Godón.
O sea, ese montante con la licencia de radio que da la UCD. A nosotros nos da en Madrid, una emisora en Valladolid, una en un pueblo de Valencia, 4 radios de mierda. Iniciamos la aventura de Radio del País y vimos que necesitábamos una red. El hijo de Gómez Nieto va a ver a Fontán y le dice: oye, os vendo las emisoras por tanto, un precio brutal. Y los Fontán dicen que no, porque piensan que es una estrategia para intentar venderlo muy caro. Dicen: nadie lo va a comprar a ese precio, vamos a decirle que no para que tenga que rebajar el precio y ya se lo compramos entonces. Y se encontraron con que don Jesús Polanco dijo que sí. Porque la SER estaba prácticamente en quiebra, en una situación económica absolutamente tal. Y el propio Fontán era consciente de esa situación. La prueba está que el primer paquete que se vendió y que nos hicimos con él fue un señor que se murió, que se llamaba Gómez Mira. Y este señor tenía un hijo que se llamaba Gómez Hall, que vivía en Miami. Y los abogados de la testamentaría le dijeron: oye, entre toda la herencia que te ha dejado tu padre, hay aquí unas acciones de la SER que no sé si las quieres, porque estas son fácilmente realizables y con eso podemos pagar los gastos de la herencia, de los derechos reales, de los derechos de los impuestos de sucesiones y tal. Y dijo que sí. Y esos abogados se fueron a ver a Jesús Polanco y lo ofrecieron un paquete. Me parece que era por 90 millones de pesetas. Y la reacción de Fontán fue: no hay nadie que pueda pagar, que vaya a pagar ese dinero por el 8,5% de la SER. Así que decirle que sí, que la puede vender, porque eso es un fraude. Y ya verá cómo viene de vuelta y se la podemos comprar por la mitad. Cuando Fontán se encontró con la sorpresa de que era la SER, era Prisa, era El País el que había comprado, yo creo que es para decirlo. No lo sé, ahora lo que tengo que decir, que lo que haya dicho del CADER, que la situación de la empresa era un desastre, no es verdad. Eso no es verdad, es que se pueden decir muchas cosas, pero eso no era verdad. ¿Solicitó usted permiso cuando falleció el señor Gómez Mira, creo que se llamaba, o con los otros accionistas, para comprar usted las acciones? Evidentemente, primero, el señor Polanco compró las acciones estas, pero eran inferiores al 10%, y entonces él dijo que lo único que quería era colaborar y participar en todo, y que no quería más acciones del 10%. En ese momento, la fundación del Banco Urquijo, que está en proceso de absorción, ese banco de ser absorbido por el Banco Hispanoamericano, es en ese momento cuando consigue Prisa que esa fundación que está en tránsito entre el Urquijo y el Hispanoamericano le venda también sus acciones de la cadena SER, y a partir de ese momento ya tiene el 25% de las acciones de la cadena SER, por tanto ya es el accionista mayoritario, aunque aún sea minoritario, pero ya tiene la minoría mayoritaria dentro del capital de la empresa. Es en ese momento cuando saltan todas las alarmas, cuando los señores Fontán se dan cuenta que están a punto de quitarles el control de la emisora, y cuando intentan, a través de movilizar a los empleados, que eso se impida. El comité de empresa apoya a los Fontán y dicen que en todo caso esas acciones, la fundación del Banco Urquijo, no pueden ir a manos de Prisa, sino que tienen que ir a manos de los propios empleados de la cadena SER. Esas gestiones que intentan, esa impugnación por la vía de los tribunales, que es respaldada por los principales competidores del periódico El País de Prisa, especialmente por el diario ABC, pero también por otros, es cuando, digamos, se ve que la batalla está perdida. Juan Carlos Goñi no representa a la empresa, aquí al contrario, representa a la parte de los trabajadores, y en este caso al comité de empresa, a la parte del comité de empresa que intentó, digamos en pocas palabras, quedarse con la SER, con la parte correspondiente de la SER, y no lo consiguió. Sin embargo, hay una noticia que yo leo del periódico ABC de hoy mismo: la venta de acciones de la SER podría quedar en suspenso. Ha admitido a trámite la querella formulada por Juan Carlos Goñi y Óscar García Guerrero, periodistas de la SER, contra Javier Baviano, uno de los directores generales de Prisa, y los directivos y administradores de la Fundación Banco Urquijo, por supuesto delito de falsedad. Hay que decir que en ese momento la oposición a la compra de la SER por el señor Polanco no viene solo de la derecha, como puede ser el diario ABC,
también viene por parte de la extrema izquierda, de los grupos comunistas o periodistas de ideología comunista como don Félix Gil, que denuncian que no se puede permitir que un empresario privado se haga a la vez con El País y con la SER, porque eso sería demasiado poder mediático. Entonces, si aquí hablamos de pluralismo informativo, es perfectamente lícito, desde mi punto de vista, que un gobierno que se preocupe por mantener ese pluralismo no deje caer en las manos del señor Polanco, primero que ya tiene una gran implantación en el grupo de la prensa, una radio, y que con esos dos grupos, que efectivamente el porcentaje que tiene en la prensa y la implantación que tiene en la prensa El País y la implantación que tiene en la radio La SER es tan importante, en la radio privada La SER, es tan importante que a alguien que se le dé esos dos grupos, y dado que, como digo antes, solamente existe una posibilidad de televisión privada, esto hace que toda ese agua confluya hacia el mismo río. En cuanto a la situación del señor Polanco, a mí me parece que es absolutamente legítima y que el señor Polanco se la ha ganado. Y es en ese momento cuando el señor Polanco obtiene el apoyo decisivo para ganar la batalla, que es el apoyo de la familia Garrigues. La familia Garrigues, que está en una delicadísima situación económica, porque uno de los negocios que tiene esa familia es el Banco de Levante en Valencia, que quiebra por aquellas épocas y que encima tiene alguna investigación judicial abierta, pues aparece el señor Polanco, que puede cubrir todas las deudas de la cadena SER y evitar que pueda haber impagos a los propios empleados. Con lo cual, si sumas el apoyo de los Garrigues, de las acciones antiguas de Banco Urquijo y de las acciones antiguas de Gómez, ya tenía el señor Polanco prácticamente la mitad más uno. Produjo la lucha interna del Consejo, en la cual los Garrigues, porque tenían un problema muy grave con el Banco de Levante, entonces los Garrigues, el embajador y el hijo pequeño, José Miguel, tenían un problema muy grave con el Banco de Levante, pues tuvieron que ceder a muchas de las pretensiones del Estado y del señor Polanco. Nosotros compramos la cadena SER, la gestionamos, mejoramos su cuenta de resultados. Con la mitad más uno, convocan una junta de accionistas en la cual es destituido el señor Fontán como consejero delegado, y en su lugar es nombrado nuevo consejero delegado una figura designada por el Grupo Prisa, que es un antiguo directivo de la cadena COPE que se llamaba don Eugenio Galdón, que es nombrado a propuesta principalmente de don Javier Baviano, que en ese momento era uno de los número 2 que tenía el señor Polanco, que básicamente tenía dos primeros espadas: el señor Cebrián, director del diario El País, y el señor Baviano, que eran los dos directores generales que había en Prisa. El señor Baviano coloca a Eugenio Galdón como consejero delegado de la cadena, y el señor Cebrián colocará a don Augusto del Cader como director de informativos, por tanto destituyendo a don Fernando Ónega, que era el que había sido el mayor aliado del señor Fontán en toda esa guerra, y el que, en opinión de los nuevos accionistas, había intentado poner a la redacción en contra de ellos. Fue un favoritismo totalmente del gobierno a favor del señor Polanco, y el señor Polanco utilizó todos los medios que pudo para conseguir acciones donde estuvieran. Y claro, llegó un momento en que la participación del señor Polanco, con la participación del 25% del Estado y la complicidad de la familia Garrigues, pues nos dejó a los que estábamos allí, al Grupo Fontán, nos dejó en minoría. Yo respeto mucho la labor de Fontán, simplemente pienso que estuvo demasiados años. Lo que a mí me irritó más de la labor de Fontán fue, en el último tiempo, ese afán de implicar a la gente de a pie en una batalla que era empresarial y accionaria. Consiguió en parte que los empleados se pusieran de su parte. No me parece digno. Impactaron con Jesús Polanco la venta del paquete de los Fontán y otros paquetes minoritarios. Tuvimos que hacer entonces una ampliación de capital de 2.500 millones de pesetas. Tuvimos que hacer una reconversión de un plan de pensiones y una dotación al plan de pensiones por importe de casi 2.000 millones de pesetas que no estaba dotado. Y cuando yo ya a los años iba por las emisoras, venían a darme las gracias porque Prisa les había hecho posible que cobraran las pensiones. Y amnistiar el asesinato de Ónega. Ahí va. Dice aquí,
Y otras cosas, veo que estás muy bien documentado en primer lugar. Entonces, felicidades, no es frecuente. Ese episodio le pregunto. Hombre, yo me fui cuando llegaron los nuevos accionistas. Debo decir que me fui yo. Es decir, que no fue destitución entonces. No fue destitución. He dimitido por teléfono al director general de entonces llamado don Eugenio Galdón, que ahora se dedica a otros negocios. Recordaré el momento, estaba yo en el teléfono de la cocina de casa y le dije que no volvía y no he vuelto a pisar la casa en aquella etapa. Ciertamente Prisa entró como caballo en cacharrería. Es decir, por ejemplo, contra las tertulias. Nos han dedicado un editorial, un solemne editorial, diciendo que hacíamos reuniones de amiguetes ante los micrófonos. Bueno, pasaron los años que tú has mencionado y ellos han sido los que han vuelto a hacer tertulias por la mañana, por la noche y cuando se tercia. La compra de la cadena SER por el señor Polanco convirtió al Grupo Prisa de facto en el primer grupo mediático de España, situación que prácticamente mantendría de manera indiscutible como poco hasta el año 2011, lo cual son décadas liderando los medios en este país, y además provocó también cambios en la estructura de la emisora. El Grupo Prisa decidió prescindir de las tertulias, que era un modelo de programa que había empezado a crearse en la etapa del señor Onega con el intento de la trastienda, la primera vez que unos periodistas se ponían a conversar entre ellos y eso generaba contenidos, y los nuevos accionistas, a instancias de don Juan Luis Cebrián, deciden suprimir las tertulias. Cuando compran la SER, usted le llama y le dice a él por teléfono que sepa que acabamos de comprar la SER y que mi primera decisión es que voy a cargar una tertulia. No sé si se lo dije a Martín Prieto, pero se lo dije a Martín. Luego lo dije además en una reunión que teníamos y tal. Lo primero que hicimos fue cargar una tertulia. Y ahora me volvería a cargar otras cosas tertulias. Muchos profesionales se van de la cadena SER, como don Fernando Onega, que se va a la COPE, como don Manuel Antonio Rico, que se va a la COPE a hacer también su propio programa, y allí intentarán recuperar el género de las tertulias. Eugenio Galdón se marchó de COPE y le fichó las frases. Y nos hacen, por así decirlo, una OPA. Se llevan a Eugenio Galdón, se llevan a Jorge Planas, que era el segundo de Eugenio Galdón como ejecutivo, también fichan al director comercial, nos reunimos Bernardo Herráez y yo mismo, con el presidente para decirle cómo pensábamos que lo debíamos hacer, y se propuso como director general a un director de emisora, que era José Andrés Hernández, y lo que hicimos fue traernos al director comercial de la SER y fichamos para informativos a Fernando Onega, y se trajo a Javier González Ferrari y también a Antonio Jiménez. Prisa era mucho Prisa, pero querían ocupar todo. Cuando desembarca Prisa, me llama Pedro Antonio Martín Marín de la COPE, con José Andrés Hernández, que querían que yo fuera para allá. En la terna que don Bernardo. Bueno, Manuel Antonio Rico de verdad se fue por lealtad con Fernando Onega. Se fue más, yo creo, intoxicado por Fernando Onega. En esa etapa, la cadena SER pondrá en marcha el programa Hoy por Hoy como magazín de la mañana, y Hoy por Hoy se convertirá en muy poco tiempo en el programa más escuchado de la radio en España, eso sí, en muy dura pugna con protagonistas de Don Luis del Olmo, emitido desde Onda Rambla, pero a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Se me ocurrió que había que hacer la alternativa a Luis del Olmo para matar el avance en el Estudio General de Medios, que la audiencia se suma por audiencias medias horarias. Si Luis del Olmo tenía 4 horas, nosotros teníamos que tener Iñaki, que estaba destinado en principio a una labor informativa, pues yo le convenzo y le digo, oye,
macho, esto no es lo que tienes que hacer. Ahí había un director de programas en aquel momento, Tomás Martín Blanco, que venía de la etapa de Fontán. Yo respeté a la gente de Fontán. Yo era un hombre de la SER, un hombre claramente de la casa. Estaba contento con que llegara el Grupo Prisa, porque a mí me gustaba el planteamiento que tenía de la profesión del Grupo Prisa. Me parecía más moderno en su gestión. Yo estaba contento de que fueran a venir. Nuestros medios de comunicación, y de manera muy especial la cadena SER, escribieron una brillante página de rigor informativo, dedicación y servicio a la verdad.